Estás, ok, ya, ok. Ahora sí debes poder activar tu micrófono. Sí, sí. Sí, sí. Lo que Ay, me pasa había es que asustado. Ahora se sí, cayó ahí apareció arriba. Antes no la aparecía. reunión y tuvimos que reentrar, por eso estabas dentro de los participantes. Ok, ahora estás de presentadora, entonces tienes Ajá, sí, yo también tuve que... tu micrófono y tu video. ¿Ok? Bueno, vamos Ujú, a empezar porque ya son las 12:08 en Perú. ok. Debes tener las 2:08 en Chile, ¿no? ¿O estás con una hora nomás? Una hora. Ok. Entonces en Las Bogotá son las 12 una hora. también, en Acá son Panamá, las 1:08. Sí. en México, en el centro de México. Tenemos mucha gente que están ahí de varios países. Entonces vamos a empezar nuestra sesión de hoy. Entonces tengo el gusto de presentarles a Carolina Salinas, que es una colega, filósofa, profesora de ética y responsabilidad social como yo, que no sabemos si es una suerte o si es una pesadilla en nuestros tiempos ser profesores de ética. Y ella muy gentilmente desde la Universidad de Talca, donde trabaja, se ha acercado a nuestra cátedra ERIS, a Úrsula, y con mucho entusiasmo se ha puesto a trabajar, y esta semana, tanto hoy como el viernes, vamos a tener con ella dos sesiones para tratar temas que interesan mucho nuestra cátedra, sabiendo que siempre en ERIS, como nuestro logo lo indica, lo que más nos interesa es la manzana de la discordia, ¿no? Es estar con nuestra diosa Eris, que desde la antigua Grecia ponía discordia en los discursos muy pacificados, con mucha asepsia, con mucha edulcorante, descafeinados, podríamos decir hoy, de la ética, ¿no? Wittgenstein, el gran filósofo Wittgenstein decía, es muy difícil decir algo que sea a la vez verdadero y no trivial, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? En ética es muy fácil decir algo verdadero, basta decir hagamos el bien y rechacemos el mal, y ya dije algo verdadero, pero obviamente en general todo eso es muy trivial, ¿no? Entonces en Neris tratamos de salir un poco de esta trivialidad y de poner piedras en la laguna muy pacífica de nuestra enseñanza ética universitaria, ¿no? Y esto hoy día hemos decidido con Carolina tratarlo con una pregunta muy asombrosa, ¿no? La pregunta si se puede ser un buen profesional y una mala persona en el ejercicio de su labor, ¿no? Y obviamente vamos a contestar para asustarnos más, vamos a contestar que sí, se puede ser un excelente profesional y ser una malísima persona, por lo que obviamente nuestro rol en la universidad no puede ser reducido a la formación de buenos
profesionales. Y obviamente todas los matices de la palabra bueno son los que hoy nos interesan, ¿no? Entonces, bueno, Carolina, yo te doy la palabra desde Talca, Chile. Tienes toda la cancha para ti y adelante. Bien, muchas gracias por ese balón. Muchas gracias por la oportunidad. Espero que me escuchen bien. Y bueno, comenzamos entonces a darnos este espacio de reflexión, justamente con esa bella introducción de François. Es intentar responder la pregunta, ¿verdad? Y bueno, me voy a dar el lujo de, antes de entrar directamente al objetivo de esta cátedra, ¿no? Que tiene que ver con justamente el análisis, la reflexión de distintas teorías ante los comportamientos éticos profesionales. Y desde ahí otra pregunta que cae de esta primera gran pregunta, ¿no? Es cómo evitar desde la responsabilidad social universitaria que buenos profesionales terminen trabajando muy bien para el mal. Y antes de entrar de lleno, me quisiera dar el lujo y el gusto también de leerles una cita textual que dice así: esta es la época del conócete a ti mismo. Sabemos muchas cosas de nosotros, es cierto, pero no las más importantes o decisivas a la hora de contar una vida. Nuestra vida o la de cualquiera. Los jerarcas del cerebro nos están haciendo creer que se trata de la masa encefálica. Ciertos gobernantes nos inducen al esfuerzo del inexistente trabajo al que incluso llaman digno. Las empresas nos venden una felicidad hipotecada o a hipotecar. Los publicistas imponen una familia heterosexual y un perro, mejor si es un golden retriever. El conocimiento de uno mismo se ha transformado en la clave para una vida mejor en un mundo horroroso. Pero queda claro, a poco de ver, que esa vida es la individual, la propia, la apropiada. Mientras tanto, desconocemos lo esencial. En primer lugar, la existencia de los demás, y por más conocimiento que tengamos sobre nosotros mismos, lo que desconocemos será siempre más vital y misterioso. ¿Por qué el amor es impuntual? ¿Por qué la muerte decide por nosotros? ¿Quién me ha pedido que escriba esto? ¿Por qué nunca dominar el lenguaje como para escribir otra cosa? ¿Dónde ha quedado la conversación con los amigos que he perdido? ¿Cuántas veces debo decir que no por día y cuántas que sí? Conocernos de este modo, a partir de lo que desconocemos, no nos hace más sabios, pero sí más desnudos. ¿Y cómo llegamos al mundo? Esta es una cita de Carlos Escliar, un filósofo al cual yo conocí también haciendo mi máster. Les dejo invitados, tengo muchos documentos de él para compartir por si quieren conocerlo mejor. Esta cita sin duda nos va a invitar justamente a esta cátedra a desnudarnos, ¿verdad? Y a preguntarnos quiénes somos en este ejercicio de la labor y en este ejercicio de educarnos. Sin duda esta pregunta no es que bajara del cielo, ¿verdad? También buscando, y a propósito de la ética, ¿no? Como la manzana de la discordia, hemos llegado a analizar de que justamente a propósito de Howard Gardner, que es un psicólogo científico, ¿verdad? Que se ha dedicado a hacer varias teorías y también a facilitar, digamos, esos conocimientos para el campo de la psicología y de la educación, aunque cabe destacar que en el campo de la psicología, por lo menos de la teoría de las inteligencias múltiples, no tuvo tanto eco como sí en la educación. Y bueno, menciono estas dos teorías, una que se llama la inteligencias múltiples, que imagino que la mayoría los debe conocer, ¿no? En esta teoría, él propone, a propósito también de que pone en cuestión el CI como único elemento a medir y que también abraza una escuela uniforme, pues Howard dice, bueno, no solamente existe una inteligencia que finalmente nos conduce a todos, sino que existen 7 tipos de inteligencia. Y en estos 7 tipos hay 2 que me llaman particularmente la razón y que también nos va a venir a ayudar a hacer este análisis, ¿no? Que tiene que ver con la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal.
Cabe destacar también que bajo esta teoría que fue realizada en el año de los años 1979 a 1983, fue mal utilizada esta teoría, justamente, y es como él mismo lo afirma, ¿no? Intentaron algunos también en el campo de la educación evaluar por qué algunos tenían mayor inteligencia, por ejemplo, en algunas personas, ¿verdad?, que en otras. Por tanto, cuando él acaba esta investigación, dice, bueno, entonces, aunque existan muy buenas intenciones a la base y que la mayoría de los profesionales también nos podemos ver así, finalmente terminamos trabajando para el mal, terminamos utilizando nuestros propios conocimientos que pareciera ser verdad que va en contra de nuestra convivencia humana o planetaria, ¿verdad? Entonces aparece esta otra investigación denominada en inglés The Good Work Project, y se analizan 9 profesiones diferentes con más de 1500 entrevistas, intentando responder, ¿verdad?, si se puede ser mala persona y buen profesional. Voy a matar un poco el suspenso de esta cátedra para decirles de que efectivamente Howard dice que no se puede ser un buen profesional y al mismo tiempo una mala persona, porque dada esta misma teoría, él menciona una hélice, que lo pueden ver al lado derecho de la cátedra, ¿verdad? Y esta triple hélice tiene que caminar de manera conjunta para llegar a ser un buen profesional. Y esto responde a 3 características, él les llama NENA, ¿no?, que tiene que ver con la excelencia, con el compromiso, ¿verdad?, y con el ser éticos. Y cabe destacar que el compromiso, no como la diferencia del compromiso y la responsabilidad, sino el compromiso con uno mismo, también con la responsabilidad del otro, ¿verdad?, a hacer el bien. Entonces, dicho eso, y también para avanzar con esta cátedra, mismo Howard Gardner menciona que otros estudios, ¿verdad?, relacionados al quehacer exitoso de un profesional. Y desde allí que Paul Tog, a manos también de una psicóloga muy connotada que se llama Angela Lee Duckworth, ¿verdad?, ellos analizan también en una investigación paralela las diferentes capacidades que tienen estudiantes y cómo habían estudiantes que sí llegaban, por ejemplo, a cumplir su vida de aprendiz de manera exitosa versus que otros no. Pues entonces ambos convergen y tienen esta frase también muy polémica y que podría también caber en otra cátedra, ¿no? Y sí dice, si quieres que los niños y niñas tengan éxito, es necesaria la determinación. Nadie podría decir que la determinación es mala en sí misma. Sin embargo, creo que hay una pregunta que antecede, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo estamos usando nuestra determinación para tomar decisiones que tengan impacto positivo para mí, para el otro y para la sociedad, ¿no? Si bien existen tipos de determinación que es denominada como un héroe absurdo, ¿verdad? Como el mito del Sísifo, de levantar una piedra hasta arriba, luego dejarla caer 1000 veces, y pareciera ser que teniendo una analogía o haciendo la analogía del mito del Sísifo, nuestras labores profesionales, ¿verdad?, técnicas profesionales, se terminan convirtiendo en este mito, ¿no? Soy una persona determinada, pero ¿cuánto sentido hay en esto? ¿Sí? Hay una imagen que se borró de esta PPT, pero tenía que ver con que la determinación, al parecer, también puede estar sobrevalorada en el sentido que también nos puede llevar a hacer muchas malas acciones. Entonces salía una foto allí de Hitler, luego después le podemos compartir la PPT sin problemas, ¿verdad? Y por tanto, esta determinación pareciera ser de que si no nos preguntamos, insisto, cuál es la naturaleza de nuestra convivencia, es una decisión que nos puede volver héroes, ¿verdad?, absurdos ante la sociedad.
Por tanto, tampoco creo que responda a la pregunta, pero vamos a seguir profundizando. Por tanto, ¿qué nos lleva entonces a trabajar para el mal? ¿No? Y desde ahí quisiera detenerme también a hacer esta siguiente comparación, a propósito también de nuestra evolución de la conciencia en un estado, en un contexto sociohistórico. Desde la mentalidad medieval a una mentalidad moderna, que también podríamos haber agregado otro cuadrito a hablar de la posmodernidad, pero no nos va a alcanzar el tiempo para lo que nos convoca. Pero quiero resaltar dos cosas, ¿no? A propósito de la determinación, hay una mentalidad medieval, ¿verdad? Como cuerpos categoriales que nos dicen que hay una creación de mundo, un juicio final, la llegada del profeta, un pecado, ¿verdad? Culpa. Y que todos esos cuerpos categoriales, como también un lenguaje que se puede vivir así, ¿no? Ya vamos a entrar en algunos autores que nos van a acompañar a hacer esta reflexión, pasamos a una mentalidad moderna centrada en la razón, ¿no? Centrada en el progreso, en el proceso, en la ciencia, en el Estado, en el derecho. Por tanto, no es que hayamos cambiado tanto, simplemente es que también ha sido dificultoso pasar en un mundo, ¿verdad?, que se abrió de oportunidades sin tener claridad cuáles también han sido nuestras formas de convivirnos a propósito también de este vacío de conocimiento y al mismo tiempo vaciamos para volver a llenar, ¿no? ¿Cuánto proceso reflexivo ha habido en ese andar, ¿no? Bueno, entonces me voy a quedar centrada en esto y lo voy a hacer un pequeño paréntesis para centrar la razón en esto que a continuación vamos a hablar. Si la razón es en la modernidad aquello que le hemos tomado más peso, ¿verdad? ¿Qué hace hoy la universidad? Y de acuerdo a Cifuentes, es una revista literaria, ¿verdad?, de la Universidad de Tarapacá, Chile, cito, dice, hace que educa. La universidad hace que que educa cuando solo forma profesionales, hace que investiga cuando hace investigadores que no lo son, hace que contribuya al desarrollo del país cuando solo responde a las demandas del mercado. Hacer que se hace es una forma inauténtica de ser, una forma de no corresponder a su esencia y misión, que es buscar la verdad, el bien y la belleza, que son fines trascendentales. A sabienda que es una empresa azarosa que no puede asegurar resultados, no puede ser eficaz y muchas veces es ineficiente en buenas cuentas, es un mal negocio. Por eso la universidad empresa es una contradicción en los términos, un absurdo, una forma de no ser universidad. Por lo mismo debemos preguntarnos cuál es la misión de la universidad hoy día. ¿Qué tipo de universidad quiere Latinoamérica? ¿Sí? Como también yo me pregunto, ¿no?, cómo las universidades nos vamos mirando y compartiendo a propósito de la integralidad, ¿verdad?, las dificultades para llegar a hacerlo. Entonces, ¿para qué hoy educa la universidad? Para sacar profesionales competentes, para otorgar diplomas de mérito, también para crear negocios propios. Yo me atrevo a decir que en mis tiempos, y lo conversábamos también el fin de semana, ¿no?, con una amiga catedrática, que en nuestros tiempos se emprendía poco, o se emprendía menos, o se conocía menos también. Hoy día pareciera ser, y yo también por mi experiencia como profesora, la mayoría de nuestros estudiantes quieren emprender. Por tanto, el título universitario también es un medio para conseguirlo, ¿sí? Pero yo también me pregunto, ¿emprender para qué? ¿No? La innovación social justamente, que estoy absolutamente y soy partidaria de aquello, que sirve para hacer las cosas diferentes, también de manera más simple y más sencilla, pero es involucrarnos con las problemáticas país, con las problemáticas de la sociedad y justamente el emprender tiene que apuntar allí, ¿no? Cómo yo me hago cargo de esas problemáticas, cómo nos hacemos responsables. Y pareciera ser que también la universidad educa, y en la foto de la mano derecha, donde salen hombres tomándose las manos detrás, es también para alcanzar, ¿verdad?, cuotas de poder, y desde allí ya, ya François lo ha dicho muchas veces, ¿no?, como también
el poder va corrompiendo nuestras objetividades, subjetividades, ¿verdad? Y por tanto también la universidad se tiene que preguntar cómo es responsable. Y desde aquí, el mismo François, ¿verdad? Nos dice que la universidad tiene que cumplir o al menos interferir, ¿verdad? Bajo tres cuestiones determinantes. La universidad tiene que reconocer la coculpabilidad de la universidad, ¿sí? Perdón, valga la redundancia. Si la sociedad es así, es porque formamos e investigamos así. Reconocer la transversalidad e integralidad de la política de RCU. Muchas veces también lo hemos dicho, François lo ha dicho, yo también soy muy partidaria de aquello. La RCU no es un órgano más, ¿verdad?, al lado de los demás, sino que tiene que comprender nuestro sistema inmunológico en la universidad y en las organizaciones. Y por último, también es promover la co-creación del cambio organizacional adentro con toda la comunidad universitaria y de la transformación social afuera, o sea, generando estrategias sustentables y no solamente respondiendo a las lógicas de mercado, como así también, por lo menos en Chile, nos ha pasado en los últimos 20 años. ¿Sí? Pero para continuar, ¿verdad?, esta reflexión, este análisis, también mencionarles que Humberto Maturana, que es un biólogo, cientista chileno, uno de los pocos y grandes también que nos queda, ¿verdad? También les invito a leerlo, yo tengo este mismo documento en PDF para compartirles. Y bueno, citar: para levantar una carga muy pesada es preciso conocer su centro. Así, para que los hombres puedan embellecer sus almas, es necesario que conozcan su naturaleza. En este texto habla emociones y lenguaje en educación y política. Lo primero que le preguntan a Humberto Maturana es si la educación hoy día cumple los fines de la modernidad. Y me voy a saltar a los cuerpos categoriales de la modernidad centrada en la razón. Entonces hay cuatro hipótesis, cuatro más bien teorías que alcanza Maturana en este texto, ¿verdad? Y el primero de ellos es que la competencia no puede ser sana porque constituye la negación de un otro. Y eso tiene que ver, también dicho, ¿verdad?, desde él, es que hemos comprendido el mundo actual moderno como que la razón, ¿verdad?, es el dominio de todo. Y por tanto, también la universidad insta a que la competencia sea naturalizada, ¿verdad? Y él mismo dice en este libro de que hay evidencias claras a propósito de nuestro venir al mundo, que el mundo no fue en base a la competencia, sino a la cooperación, ¿no? Lo pueden ver, él mismo lo evidencia con fotografías de monos compartiéndose alimento. Y también es porque la competencia inmediatamente pongo a un otro en negación, ¿no? Si yo compito contigo, no puede ser de que yo esté validando tu otro, ¿no?, sino que lo pongo o lo niego inmediatamente, ¿sí? Por tanto, es un eufemismo también decir que la competencia es sana, porque no lo es, ¿no? Nos han hecho creer aquello. Su segundo postulado, y se entrelaza mucho, ¿no?, con lo que acabo de decir, que tiene que ver justamente con la razón. La razón como la superioridad de la emoción. Entonces, desde aquí, él también menciona, ¿verdad?, de que son las emociones las que realmente nos confabulan nuestras acciones. Son nuestras emociones las que nos dictan, ¿verdad?, las que nos dicta qué hacer. Y él pone varios ejemplos a propósito. Es decir, si yo discuto con alguien o en el mismo trabajo nos vemos discutiendo con alguien, si es una discusión técnica, ¿verdad?, por pericia técnica, probablemente no me voy a enojar mucho más allá. Pero si la emoción, o más bien la discusión, tiene que ver con una cuestión fundamentada, ¿no?, como mi ideología, mis creencias, ahí es donde viene el problema. Por tanto, a juicio y a ojos de Maturana, ¿verdad?, no hay acción humana sin una emoción que la funde como tal. Por eso también se piensa, ¿verdad?, que el origen de la vida tiene que ver con nuestro lenguaje corporal, con nuestra emocionalidad, y ya que el lenguaje no solamente tiene que ver con un conjunto de significaciones para poder entendernos, sino que
El lenguaje tiene que ver con aquello que no programamos, con aquello que tú ves en el otro y que te está diciendo, ¿verdad?, lo que estás sintiendo. Ese lenguaje es emocional y lo hemos dejado de mirar. Nos hemos dejado de mirar, ¿sí? Por tanto, esa emoción que nos hace humanos, que nos hace compartir este planeta, eh, constituye, ¿verdad?, toda nuestra naturaleza para poder convivirnos. Y desde ahí que esta evolución, ¿verdad?, tendría, y esta evolución lamentablemente ha girado en torno a la competencia y no a la colaboración. Por tanto, pareciera ser que estamos escindidos también, ¿no? Cuando yo creo que aquí, o no sé qué opinan el resto, pero pareciera ser que si somos uno, actuamos por mitades. Entonces este sistema racional que nos han hecho creer en este mundo moderno, ¿verdad?, tiene su fundamento en la emoción. Y por otra parte, mencionarles también a la gran Hannah Arendt en su texto Filosofía, Política y Moral. Yo también lo tengo en PDF y se los puedo compartir para cuando termine la cátedra, ¿verdad? Y la trajimos aquí también tratando de hacer una analogía y profundizando más con lo que dice Maturana, ¿verdad?, con lo que ha dicho Gardner y con la crítica también de las universidades. Hannah Arendt, para ponerla en contexto, ella ha sido una filósofa que se ha dedicado a estudiar muchísimo tiempo, ¿verdad?, principalmente los regímenes totalitarios, como las víctimas y victimarios, ¿verdad?, de un régimen nazi. Y bueno, ella menciona que el mal radical es hacer a los seres humanos superfluos, ¿no? Eso quiere decir que nos van matando poco a poco la dignidad que tenemos y la empatía, ¿verdad?, para con un otro. Entonces, es decir, esta destrucción sistemática, que no necesariamente son tan evidentes, sino que a veces son muy imperceptibles, va haciendo que seamos seres menos conectados con el resto. Entonces ella dice, ¿no?, tenemos 3 personas dentro de cada uno de nosotros. Existe una persona jurídica, una persona moral y una persona individual. La persona jurídica, ¿verdad?, tiene que ver con que aceptamos la dominación bajo vías que no necesariamente son violentas. Aceptamos también la desintegración, ¿verdad?, de una comunidad que hace que no podamos alcanzar nuestros derechos, o por qué no decirlo, ¿no?, resistirnos, alegar por nuestros derechos, porque no existe comunidad. Al matar la persona jurídica, ¿verdad?, el derecho a tener derechos se me muere. Y por tanto, si yo creo que no tengo derecho alguno a estar mejor o a asumir una vida mejor, ¿verdad?, también se mata a la persona moral. ¿Y por qué se muere la persona moral? Porque se muere el principio de solidaridad, el principio de responsabilidad con un otro, ¿no? A juicio de Levinas, ¿no?, que la responsabilidad tiene que ver con un otro. Por tanto, ya al no tener derechos, al no ser solidarios, al no saber convivirnos, me pierdo. Y por tanto, no sé quién soy. Vuelvo a citar a Scliar, ¿verdad?, en la primera pasada. Pareciera ser que lo más difícil hoy día es desnudarnos y ver realmente nuestra alma, ¿no?, de conocernos, de mirarnos y de reconocer de que quizás una de las formas para poder continuar, o una de las respuestas, porque yo definitivamente no las tengo, es dejar de autoengañarnos, ¿sí? Pero ese autoengaño no tiene que ver solamente con que yo me conozca o no, sino que tiene que ver con un otro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que Hannah Arendt responde muy bien a este mal radical de estos regímenes totalitarios, que aún haciendo toda la analogía, ¿verdad?, que nos encontramos supuestamente en un Latinoamérica democrático, ¿verdad?, con Estado, dispuestos a escuchar, pareciera ser que no, eso no sucede así, ¿no?, en la práctica.
Entonces, bueno, no quisiera tampoco dejar escapar, en sus palabras y en Hannah Arendt, abro comillas, y que dice, ser un esclavo significa, después de todo, poseer un carácter distintivo, un lugar en la sociedad. Entonces, si bien todos ocupamos un lugar en esta sociedad, la pregunta es, ¿de qué manera lo estamos haciendo? ¿Sí? Desde aquí pareciera ser también de que son las universidades las que también pregonan, porque están al servicio del mercado, como lo mencionaba también Cifuentes en otro contexto. Pero de todas maneras, para avanzar y tratar de dar, insisto, pistas, no respuestas, es que aparece también, ¿verdad?, un gran amigo teórico de todas nuestras clases, que es Edgar Morin, a propósito de la inteligencia ciega, a propósito de una persona superflua, ¿no? Como el mal radical de Hannah Arendt, y a propósito del desconocimiento humano propuesto por Humberto Maturana, Morin nos dice que la inteligencia ciega es justamente aquello, ¿no? Es no preguntarnos, creer que todo es dado, de no preguntarnos también por las previas configuraciones de antaño que nos van, de alguna manera, configurando nuestro propio ser, ¿no? Nuestra propia persona presente, en esta sociedad o en cualquier rol que me toque desempeñar. Por tanto, si no soy capaz de preguntarme, de sacudirme de prejuicios, ¿verdad? Y de colocar mis emociones en una caja negra, a propósito también que la emoción funda la razón, dejamos, ¿verdad?, de tener conocimientos pertinentes. Por eso lo puse como en dos bandos esta PPT. Si hay una racionalidad o si existe una racionalidad hiperformante que instrumentaliza el conocimiento, Morin dice, bueno, no podemos quedarnos con eso, y presenta 7 saberes para la educación del futuro. Estos 7 saberes también yo los tomo de la mano con estas 7 inteligencias de Gardner, ¿no? De alguna manera las cosas se van encontrando y vamos abrazando las teorías y llevándolas a la práctica. Por tanto, él dice la ética del género humano, enseñar la condición humana, los conocimientos pertinentes, y quiero detenerme en enseñar la condición humana también como enseñar la identidad terrenal, ¿no? Estamos aquí porque existen plantas, no al revés, porque existe un mundo que nos da oxígeno, ¿no? Una madre naturaleza. Enseñar la comprensión, enfrentar la incertidumbre, y eso yo diría que en tiempos actuales es uno de los grandes desafíos que tenemos como docentes, como padres, como madres, como tíos, como, insisto, cualquier rol que nos toque enfrentar, o adherir, ¿no? Porque pareciera ser, y nos dicen que el mundo es lineal y que en realidad la instrumentalización del conocimiento es así, ¿no? Bien tibio. Y la verdad es que no. El mundo cambia. De un momento a otro las cosas, ¿verdad?, pueden ser diferentes, y por tanto no podemos comprender la ceguera del conocimiento bajo un error y bajo una ilusión. Entonces, para ir terminando esta cátedra, mencionar las 3 dimensiones de la ética, de nuevo a nuestro gran amigo François, ¿verdad? Necesarias para intentar, insisto, responder a esta pregunta. ¿Se puede ser mal profesional y buen profesional al mismo tiempo? Perdón, ¿se puede ser mala persona y buen profesional al mismo tiempo? Pues sí, pero no estaríamos en realidad siendo conscientes de nuestra especie humana, de nuestra persona, ¿verdad?, como nuestra virtud personal, nuestra ética personal, y de nuestra sociedad. No podemos solamente contemplar el uso del CI, el uso de la determinación, la voluntad, para salir adelante, si que no estamos viendo estas 3 dimensiones de la ética. Toda otra, también como dice François, es dogmática e insuficiente. Así que, bueno, yo les agradezco muchísimo este espacio. A mí particularmente se me ha pasado volando este momento. Muchísimas gracias, Carolina. Añay, Sonjoyu Kumantapacha, Sulpaiki Pachamama, ¿no? Gracias a
a la Pachamama, compartimos muchos acá el Supayeki, Tawantinsuyo, Pachamama. la herencia de ese gran imperio incaico y Runasimi, el idioma quechua, es siempre algo que no nos debe unir más allá de los países y las fronteras que están en la cabeza y en las armas, las botas de los militares, ¿no? Muchísimas gracias, Carolina. Me Así parece es. muy denso, con muchas, muchas sugerencias en nube, lo que nos has dado y es una especie de discurso de hipertexto bien contemporáneo y desde esta narrativa contemporánea hay muchísimas cosas que reflexionar. Antes de dar la palabra a todo el mundo, vamos a ponernos a ponernos así. Mira, qué maravilla la tecnología también, ¿no? Cuando se usa Perfecto. para el bien, ¿no? La, Ah, me gustó mucho toda resuelta bien. el introducir Maturana y Gardner dentro de un enfoque básicamente filosófico, porque obviamente aportan desde otras perspectivas, ¿no? Biológicas, educativas, psicológicas, ¿no? Mi primera reflexión es sobre, bueno, cómo contestar a la pregunta, ¿no? Cuando Garner dice, pues no se puede ser buen profesional siendo mala persona, él enuncia finalmente lo que debería ser, ¿no? Enuncia esa evidencia de la bondad humana que no debería ser contradictoria, ¿no? Si soy una buena persona, siendo un buen profesional, cumpliendo como una buena profesión para el bien de mi buena sociedad, pues no puedo ser mala persona y buen profesional, es ridículo, ¿no? Pero obviamente tú introduces antes y después toda una serie de sospechas corroen un poco esta respuesta ética, esta respuesta del mundo ideal. Primero, esa angustia de Hannah Arendt, ¿no? Hitler era un buen profesional, y la respuesta es sí, es un tipo espectacular, es un ser que ha logrado transformar en muy pocos años el país de Goethe y de Kant en en una especie de sociedad absolutamente loca de perros salvajes, todos agachados ante una ideología absolutamente mala, ¿no? Y fácilmente reconocible como mala. Desde luego, es obvio que Hitler era un excelente profesional, un líder espectacular, un tipo que sabía muy bien, ¿no? Operacionalizar la sociedad, ¿no? Y desde luego, bueno, tú hablaste del mal radical en Hannah Arendt, ¿no? Pero habría que resaltar también el mal ordinario en Hannah Arendt, ¿no? Cuando ella estudia ese comportamiento de los nazis del proceso de Nuremberg, se topa con no unos monstruos, porque claro, si los nazis fueran monstruos, ¿no? Nosotros que no somos ni monstruos ni nazis estaríamos a salvo, porque claro, si Goebbels,
Himmler, etcétera, eran monstruos. Bueno, yo estoy bien, es el problema de ellos y de la monstruosidad de ese paréntesis en la humanidad, ¿no? Pero desgraciadamente Hannah Arendt se encuentra con la normalidad, se encuentra con que estos buenos profesionales que se dedicaban a mandar los trenes de judíos, armenios, comunistas y oponentes a los campos de concentración, haciendo que el tren salga a la hora, instrumentalizando bien el reloj para que se cumpla con la disciplina y la buena gestión de los campos de concentración, pues esos seres eran seres ordinarios, ¿no? Que tenían su familia, que su perro, que iban a la iglesia, que hacían todo para que su familia esté bien, y su argumento central en los procesos en contra de ellos, en los juicios, eran que obedecían la orden, pues, o sea, a mí me habían dicho que tenía que hacer esto, pues lo hacía como un buen profesional, ¿no? Por lo que el mal ordinario, fíjate, creo yo, Carolina, que es más espantoso que el mal radical, ¿no? Ya que es justamente ordinario, ya que puede Exacto. madurar a la sombra de una persona bien educada, que escucha a Johann Sebastian Bach, que le encanta criar bien a sus hijos, ¿no? Y cumplir bien con su tarea laboral después de haber ido a una linda universidad que la formó muy bien para la empleabilidad, ¿no? Desde luego nuestra tarea universitaria se vuelve espantosa, ¿no? Porque necesitamos desconfiar de nosotros mismos en nuestra tarea de la empleabilidad, ¿no? En nuestra tarea de formar jóvenes a la empleabilidad profesional a través este, este diploma que le damos al final de un curso, ¿no? Y ahí la pregunta de Miguel Polo, ¿no? Buen profesional, ¿qué sentido de bien utilizamos? ¿No? Ahí toda está la equivocación entre un buen profesional en sentido técnico, ¿no? Como bien dice Miguel, que saludo acá, mi colega de Lima y de la San Marcos, ¿no? Y sentido técnico o sentido ético, ¿no? Y el sentido técnico todos sabemos que es emplear los buenos medios para cumplir el fin, cual sea el fin, mientras que obviamente un sentido ético nos retrotrae a la universalidad, es decir, no hacer a los demás lo que quisieran que me hagan a mí, ¿no? Y cumplir con imperativos categóricos, ¿no? Después me gustó mucho la distinción, ¿no? Que nos recordabas entre la persona individual y la persona moral y jurídica, ¿no? Y la pregunta es, en nuestro mundo postmoderno, dominado por una sociedad del consumo, de la producción, un poquito de producción, una inteligencia ciega, hiperespecializada, y mucho consumo de todo lo que ya no sabemos hacer, ya que no sabemos alimentarnos, ya no sabemos cultivar la tierra, ya no sabemos hacer absolutamente nada, ni siquiera dirigirnos en nuestra ciudad, utilizamos el Waze, ¿no? Y los artefactos para dirigirnos. Esa persona individual finalmente atomizada en esa gran sociedad anónima, condenada a una narrativa selfie vacía, es decir, poner en su Facebook o ahora Instagram fotos de sí misma, estoy de vacaciones,
estoy en el restaurante, estoy con mis amigos, estoy festejando el cumpleaños de mi mamá, ¿no? Estoy, una colección de selfies y una narrativa personal finalmente desvinculada de la solidaridad con los demás, de los derechos universales, entonces de ese combate conjunto para una estructuración de una sociedad que no deje nadie fuera del derecho a tener derechos y también de la Pachamama, como tu última diapositiva nos recuerda, decía, de ese vínculo con la tierra, ¿no? De ahí esta reflexión final de Edgar Morin, que me permitirás pronunciarlo a la francesa. Edgar Morin, que sin duda es para nosotros el intelectual más ligado a nuestra autorreflexión universitaria, ¿no? De una universidad que provoca dos impactos negativos para mí muy inquietantes. Por un lado, la inteligencia ciega, que nos recuerdas con mucha pertinencia, ¿no? La universidad está diseñada para la inteligencia ciega, ¿no? Ese joven que entra y que quiere ser administrador, pero también que dibuja, que le encanta la medicina, que ha hecho acciones sociales en su barrio, lo voy a transformar poco a poco en un administrador que piense en balance scorecard y en nada más para que esté súper eficaz en su papel administrativo. Y finalmente la formación integral, ese es el bla 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 que está en mi misión y visión, en un lindo cartel en la entrada del rectorado, pero en realidad todos esos cursos de relleno, el joven va a entender muy rápido que son cursos de relleno y tiene que ser un administrador y nada más, ¿no? Y vendiendo su profesión administrativa, logrará el salario que le permitirá consumir todo lo demás, ¿no? Entonces la inteligencia ciega como esta sombra permanente de la universidad, ¿no? Pretendemos formación integral, pero en realidad cumplimos con más bien una, una información permanente especializadora. Y agregaría otro tema que me parece cada vez más preocupante, que es el tema del éxodo rural, ¿no? La universidad incentiva un joven profesional urbano, ¿no? Las universidades están en las urbes, ¿no? En la inmensa mayoría de los casos, desarrollan profesiones urbanas, ¿no? Y incentivan un comportamiento cultural de las urbes y para las urbes, ¿no? Entonces el hecho de cultivar la tierra, el hecho de vivir en el campo, el hecho de conocer y disfrutar la naturaleza no forma parte del hábitus, ¿no? Del profesional urbano universitario, ¿no? Entonces, inteligencia ciega y éxodo rural me parece los dos impactos negativos permanentes de la universidad y creo yo que ese es el tema del emprender para qué, que tú muy bien mencionabas, ¿no? Nuestras universidades quieren ser emprendedores en buena hora, ¿no? El emprendimiento está muy bien, pero ¿para qué? ¿No? ¿Para qué tipo de sociedad? ¿No? Entonces, personalmente, y te devuelvo la palabra ahorita, yo diría que sí, desgraciadamente, se puede ser buen profesional y mala persona,
si nuestra universidad no sabe reflexionar sobre sí misma, no sabe cuidarse a sí misma de sus impactos negativos permanentes. Y sí, más allá de los aspectos personales, ¿no? Del vínculo con las emociones, etcétera, etcétera, se agacha ante las empresas tal como están ahora, en lugar de promover esas otras empresas que necesitamos para el siglo XXI, esas empresas del sistema B, esas empresas social y ambientalmente responsables, esas empresas que descartan la economía lineal y emprenden el duro camino de una economía regenerativa, una economía sostenible, una economía circular, una economía que repare el mundo más que lo siga operacionalizando en los patrones actuales industriales, ¿no? Entonces, bueno, te devuelvo la palabra y leemos juntos el chat también para lo que se está diciendo. Perfecto. Bien, yo en realidad concuerdo con todo lo que has dicho. Yo creo que también este tema que todavía queda en suspenso justamente es si el éxito pareciera ser que es mucho más hoy día preponderante o más importante que el amor, también a juicio de Maturana, ¿no? Que finalmente toda su tesis es no quiero de nuevo ser yo la aguafiesta para darle la conclusión de este texto de Maturana, pero finalmente también él dice, ¿no? Que lo humano nos hace amarnos y esa es, digamos, una de las apuestas que él hace con sus diversas teorías biológicas. Yo solamente Hay una quisiera pregunta ver, de Miguel escuchar a Polo los interesante, ¿no? Sobre, asistentes, los participantes, si es que tienen desde tu preguntas, perspectiva, comentarios, cómo dudas. articular esas tres dimensiones de la persona moral, jurídica e individual, ¿no? Y si una es más fundamental y orienta a las otras. Wow, qué bonita pregunta, qué buena pregunta. Em, yo creo que, bueno, si la teoría nos permite jugar, ¿no? Y al ponernos creativos, también al vincular estas tres personas, yo creo que finalmente eh, lo, lo que articula todos estos, los autores hoy día analizados es justamente la convivencia planetaria. Es mirarnos entre nosotros más allá de la desconfianza declarada, como acaba de decir François, ¿verdad? Sino que más allá es ver quiénes somos, para qué estamos y cómo estamos conviviendo. Y desde ahí la persona moral es muy importante para también hacer valer nuestros derechos, ¿no? Es hacer acciones conjuntas para permitir que las comunidades se empoderen, se vinculen, ¿verdad? Y sepan sacar la voz a tiempo y con sentido planetario. Creo que como nos han matado este ser social, ¿verdad? Y ha preponderado mucho más nuestro ser individual, eso ha hecho sin duda que estas tres personas se nos vayan apagando. No sé si respondo a la pregunta, pero de todas maneras creo que es algo que debiésemos reflexionar Hay nosotros otra con otros, ¿verdad? Y en clases pregunta que es también, ¿no? Los interesante, que están en universidades. es sobre la universidad como reguladora de conductas y ahí siempre hay esa equivocación, ¿no? Y aparece también en el chat de que la moral vendría de la familia y que como nosotros en la universidad intervenimos en la formación de profesionales, no podríamos hacer nada a nivel moral, ¿no? Porque ya son muy grandes, ¿no? Entonces, si están malogrados, no es nuestra culpa y nosotros seríamos meramente formadores de profesionales y la familia será la responsable de si esos profesionales son buenos o no.
Personalmente, no sé qué piensas tú, Carolina, pero yo estoy absolutamente en oposición con esta visión. Yo creo que primero la moral no viene de casa, sino es de toda la vida, porque significaría que somos una especie de máquina programada por nuestra infancia y que todo lo que nos pasa después sería una especie de barniz, ¿no? Sobre una personalidad ya preconformada desde la infancia como buena o mala. Esto quizás define al psicópata, ¿no? Asesinato en serie, pero no define a una persona común y corriente. Yo creo que la universidad, como bien dice Fernando, sí regula las conductas, sí educa en valores, pero cuidado, no educa en valores en los cursos de ética, educa en valores en todos sus comportamientos, desde que uno pasa la puerta de la universidad, todo lo que vive educa en valores, ¿no? Entonces, si la universidad le importa un pepino el medio ambiente, si la universidad trata mal a los estudiantes, si la universidad no es democrática, si la universidad no tiene equidad de género, si la universidad no se preocupa por los estudiantes que están en cinta, si la universidad no se preocupa por su personal de limpieza, etcétera, todo eso educa en valores y en contravalores, en antivalores a los estudiantes, ¿no? Por eso estamos en Úrsula subrayando la necesidad de una universidad socialmente responsable y una universidad solidaria, saludable y sostenible, ¿no? La famosa U3S, para resistir a eso, ¿no? Entonces, efectivamente, si la universidad no puede hacer nada porque la moral viene de casa, ya pues dediquémonos a formar profesionales y punto, ¿no? Pero si la universidad, al contrario, forma moralmente y éticamente a los estudiantes, sí tenemos un rol que jugar y debemos absolutamente responsabilizarnos con este rol, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia en Talca? Yo concuerdo contigo, creo que la universidad sí es un organismo potente. Yo he visto también en el poco andar de mi ser docente, es el cambio que puede otorgar justamente la educación, ¿verdad? A contribuir en los valores y cómo nos vamos también conviviendo con nosotros mismos. Sin ir más lejos, en Chile el año anterior, en el año 2018, hubo tomas en casi todas las universidades públicas como privadas por el tema de género, ¿no? Esta ola feminista efervescente que algunos no podrán o estarán más o menos de acuerdo. Pero lo menciono porque justamente lo que se intentó hacer, lo que se está haciendo, ¿verdad?, es educar en los valores a propósito del respeto mutuo. Y yo he visto ese cambio en estos estudiantes que en menos de un año me han dicho: profesora, muchas gracias porque me ha abierto una puerta que no traía. Y yo creo que si la universidad, por lo menos en un caso chileno, ¿no? En una sociedad tan desigual, a propósito que por ahí habían hablado sobre el sistema neoliberal o el sistema económico, ¿no? Tenemos un sistema tan desigual. ¿Cómo entonces no podemos, a propósito de este ejercicio reflexivo, apuntar que la universidad indudablemente es una de las responsables para generar, no solamente desarrollar o buscar, qué sé yo? Yo creo que también hemos dado muchos golpes al aire, ¿no? Porque yo creo que las preguntas tampoco han sido las adecuadas. Pero nutrir en valores una misma comunidad hace que avancemos, y de ahí que la educación
Por lo mismo me hace mucho sentido estar aquí hoy y estar también inmersa en la educación porque creo que es la mejor forma de hacer transformación social, de volvernos seres humanos más conscientes, más reflexivos y de valor para mí misma y para un otro, ¿no? Por tanto, creo que hay mucho que hacer y concuerdo con François. Creo, por lo demás, leyendo los comentarios, es que el hecho, ¿verdad?, de que la universidad y esta gran crítica, ¿no?, que responde más a los valores del mercado, también deja la invitación abierta para el viernes sobre si la cultura del consumo es ética, ¿no? Y también hablar sobre el rol de las universidades en ese sentido, porque pareciera ser de que hoy día nos preocupamos mucho de una oferta académica, ¿verdad? Claro, y Pero por las demandas del el tema resto, por las central demandas del medio. que Entonces ahí subrayamos en hay algo Úrsula es que que esa tenemos que demanda hacer. del medio es la del medio empresarial del siglo XX, que nos condujo a un desarrollo insostenible. Insostenible socialmente, porque la explotación laboral y Uh todos los -huh. problemas del siglo XIX no han sido resueltos. Sigue habiendo explotación laboral, sigue habiendo pobreza, sigue habiendo inequidades y es más, ha resurgido la esclavitud, ¿no? Por culpa de los grandes movimientos migratorios hoy en día, migratorios por culpa de las guerras, por Exacto. culpa de los pésimos gobiernos que no permiten a sus ciudadanos seguir viviendo en forma digna y por culpa del cambio climático que conduce otra vez muchos campesinos a ya no poder subsistir en su localidad, ¿no? Tener que emigrar, ¿no? Entonces, si nos dedicamos a la empleabilidad de nuestro egresado en este sistema insostenible ambientalmente e insostenible socialmente, en realidad nuestra calidad para hacer que nuestro egresado sea empleado en ese sistema, nuestra calidad es ella misma insostenible y yo agregaría antiética, porque finalmente reproduce, ¿no?, y refuerza este sistema absolutamente insostenible. Desde luego, la inmensa dificultad nuestra hoy en día es lograr una autocrítica de la universidad para decir, ok, formamos profesionales, muy bien, pero para otra sociedad, no para esta sociedad, sino para otra sociedad, ¿no? Y es bien, bien, bien difícil de asumir ese rol porque nos conduce, por ejemplo, a cambiar también los programas, las mallas curriculares, las carreras, etcétera, y trabajar mucho más carreras ligadas a una sociedad ecológica, a una economía reparadora, ¿no? Y en eso nos falta muchísimo. Bien importante, sí, recordar que el viernes Uh tendremos -huh. otra buena pregunta, si la cultura del consumo puede ser ética o no, ¿no? Y ahí Carolina también nos va a conducir hacia las respuestas a esta pregunta, ¿no? Que es una pregunta muy importante, ¿no? A ver, Pedro se queja que aún sin recibir una respuesta directa. ¿Dónde está tu pregunta, Pedro? Está bien de quejarse, eso es Eris. Pero no veo dónde está tu pregunta, Pedro. ¿No? No está, Queda no está. claro. Vamos, Pedro. Uh, Ahí sale.
Me parece importante, Sí, sí, Miriam ha sí. dicho de que en la Universidad Autónoma de Sinaloa realizan diplomados en valores. Me parece importante mencionarlo a viva voz porque creo que podría ayudar justamente en este tema, ¿no? A interiorizar ese tipo de convivencia Mm. basada en la confianza, en el respeto y en este cambio de paradigma La tan respuesta a la pregunta necesario tiene una relación directa a la hoy por hoy. sociedad en que se desarrolla el Ahí profesionista preguntó y a la Carlos, edad no. del Ah, no, mismo. Pedro. Sí, claro, ya entiendo tu pregunta, Pedro. Sí, sí, claro, que la pregunta tiene de partida, tiene directamente algo que ver con la sociedad en la que se desarrolla. Es lo que acabo de decir, diciendo que esta sociedad nuestra, con este empresariado nuestro, dentro de este consumismo nuestro, incentiva, por ejemplo, millones de toneladas de plástico anual. ¿No? Entonces, si formamos el profesionista para que él desarrolle productos que emplean más plástico, con más envolturas, etcétera, etcétera, estamos formando un buen profesional para una mala sociedad. Desde luego, aunque él sea una muy buena persona, no es solamente una ética de primera dimensión que hay que trabajar en él, de virtud personal, sino también una ética de segunda y tercera dimensión, es decir, de justicia y de sostenibilidad, ¿no? Pues de repente con eso, o sea, queda tranquilo nuestro amigo. Ujú. Atentamente, un baby boomer, Pedro, un baby boomer, sí, claro. Perfecto, Yo soy perfecto. un generación X, pero por un pelo, así que yo te entiendo muy bien, Pedro. Y obviamente Carolina es una millennial, ¿no? Baby boom. Entonces somos tres, así, tres generaciones que estamos acá Ah, eso dice, reflexionando, no, me ¿no? salvé por un año. A ver, Sí. sí, Fernando, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ujú. El joven de hoy tiene muchísima información y quizás menos formación, aunque eso, bueno, hay que tener cuidado. La información forma también, todo nos forma a nosotros los seres humanos, ¿no? Y toda formación es una desformación y una transformación en algo no necesariamente deseable, pero antes teníamos también muchos problemas, o sea, no hay que transformar el pasado en una maravilla, ¿no? Muchas veces desde un enfoque más conservador o religioso pensamos que la sociedad de antes, que era basada en la religión y la obediencia a los padres, era magnífica, mientras que nuestra sociedad de hoy es muy postmoderna, sin valores y bla, 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 bla. No sé si es totalmente verdad, pero efectivamente la, el, el arrastre permanente de informaciones muy fugitivas crea un ruido permanente, ¿no? Desde las redes sociales y este mundo que conocemos todos, ¿no? Y eso, creo yo, nos obliga a una nueva tarea en la universidad, que es la discriminación informativa, ¿no? Ayudar a los jóvenes a discriminar, seleccionar, filtrar, elegir dentro del flujo informacional lo que les va a ayudar a constituir su propia personalidad, su narrativa personal y ayudar a una sociedad mejor, ¿no? Y, a ver, Nancy, ¿qué dice? Considera el problema de relación.
No entiendo cómo los derechos humanos pueden afectar la problemática de la relación maestro-alumno. Nancy, si puedes ¿Cierto? precisar esto, o quieres un retorno al maestro con látigo que le da infringe una... A ver, Carolina, dale. Yo quisiera hacer, sí, quisiera hacer un comentario a propósito del comentario de Fernando que acabas tú de comentarlo, ¿no? De la desformación y de lo que también de la información, ¿no? Yo creo que una de las principales características también de la posmodernidad, a propósito de los estudiantes de hoy, es que el progreso, que antes era visto como a manos del sacrificio, ¿no? En tiempos novísimos, el tiempo novísimo ya llega, de aquí en adelante todo va a ser mejor, pareciera ser que en la posmodernidad y en este cruce eso ha ido desinflándose nuevamente. Entonces ya no está el progreso, sino que los chicos y chicas hoy quieren todo de manera más inmediata. Por tanto, lo que yo también puedo constatar bajo esta experiencia es que aprenden por hiperlink, ¿no? Es pincho aquí, listo, leo, pincho acá, leo, pero pareciera ser que nos hemos olvidado de la profundidad que tenemos que dar en nuestras conversaciones, ¿verdad? Y en la forma, insisto, de convivirnos dentro de la universidad y también fuera. Eso, que creo que es importante también Sí, 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 de toda poner en Sí, contexto qué es en mi posmodernidad hoy castillo, día, la pero da para competencia de otra la cátedra economía completa también. afecta efectivamente nuestra sociedad porque nos empuja hacia la competencia y no la colaboración, definitivamente, ¿no? Por lo que es muy importante que tengamos en las universidades no solamente evaluaciones de las competencias individuales para la competencia, vale la redundancia, sino también evaluaciones que permiten premiar la colaboración entre los estudiantes, ¿no? Y en eso la metodología del aprendizaje-servicio que estamos promoviendo desde Úrsula en asociación con CLAIS, ¿no? Es muy importante porque el aprendizaje-servicio primero enseña a través del servicio, es la acción solidaria enseña. Dos, se enseña en comunidad con y para la comunidad, ¿no? Desde luego es una acción colectiva de aprendizaje mutuo y los alumnos intervienen en forma grupal, ¿no? Es el conjunto de los alumnos en su aula de clase que interviene. Entonces, la nota al final puede tener un carácter individual, ¿no? De asistencia, liderazgo, etcétera, etcétera. Pero básicamente la nota, si nota tiene que haber, es una nota grupal que premia un trabajo colectivo. Creo que es muy importante salir del hechizo de la nota individual y de la competencia hiperliberal de yo antes que tú, entonces si yo tuve 18 y tú tuviste 16, pues estoy en primer lugar, ¿no? Y hay mucho cuidado con esa, esa premiación individual que damos, que por ejemplo el alumno que forma parte del tercio superior va a tener ventajas frente al otro alumno que no forma parte del tercio superior, ¿no? Haciendo eso, lo que incentivamos en la universidad, sin querer queriendo, es trabajar para la nota. Y al trabajar para la nota, mucho cuidado, el alumno está incentivado a hacer plagio, a hacer copia, a hacer trampa.
Exacto. a copiar en exámenes, por ejemplo, para si él hubiera podido tener un 15 con su mérito personal, copia para asegurarse un 18 para estar en el tercio superior, ¿no? Entonces, al final, esa carrera al tercio superior, yo no sé si trabaja para la calidad o si Ujú. trabaja para la perversidad competitiva, ¿no? Y los juegos de suma nula, es decir, si yo gano, tú pierdes, si tú ganas, yo pierdo. Creo yo que deberíamos trabajar desde otro lugar. No sé, Carolina, cómo lo ves tú, tu trabajo. Ujú. Justamente yo también, bueno, trabajo bajo este modelo de aprendizaje-servicio, el cual me parece primordial y, como tú bien has dicho, creo que tiene que ser el sistema inmunológico en, ojalá, todas las universidades, ¿no? Pero justamente esto de abrir puertas de la universidad para trabajar con y para la comunidad pareciera ser también que se queda en este discurso políticamente correcto, ¿verdad? Pero creo que es importante que los estudiantes, que las estudiantes vayan a las comunidades y desde ahí, y a propósito de la pregunta de Manuel, ¿cómo, si bien es cierto, pero cómo evitamos esa competencia entre los estudiantes? Nosotros hemos ideado rúbricas grupales para que la nota en terreno, por ejemplo, yo como profesora no la pongo, sino que la pone directamente el socio comunitario, en este caso la señora Juanita, la señora Isabel, la presidenta de la Junta de Vecinos o la directora de una fundación o ONG, bueno, con quien estemos articulados. Esa nota que es bastante simbólica para nosotros, que no preguntamos, a ver, dígame, usted le pondría un 1 o un 7, sino que más bien por competencias vamos preguntando cómo se desempeñó el equipo. Y eso hace que los estudiantes también valoricen el módulo y lo valoricen en tanto que están en cuarto año y me han dicho, profesora, muchas gracias porque antes de esto no habíamos tenido ningún acercamiento a la comunidad y por tanto toda la teoría también se va tejiendo entre cuatro paredes. Yo me pregunto, y hay teoría también al respecto, ¿no? Muchas veces, y estamos muy acostumbrados a levantar una clase en cuatro paredes. Yo no sé si eso sigue siendo, y lo hemos ocupado de antaño, ¿no? El ejercicio, por ejemplo, de pensar en Chile, que ustedes todos sabrán que sufrimos de tener muchos terremotos, para el último terremoto del año 2010 se cayeron muchas escuelas y bueno, el sur completo quedó muy devastado, ¿no? Entonces los niños quedaron sin ir a clases. Y yo me preguntaba en ese momento, decía, bueno, capaz que no se puedan hacer o levantar las escuelas inmediatamente, pero ¿por qué no aprovechamos otro tipo de enseñanza terrenal también, otros espacios? No necesariamente los aprendizajes suceden entre medio de esas paredes, sino que muchas veces uno lo va a buscar afuera, ¿no? Y generalmente uno termina aprendiendo, poniendo en práctica lo aprendido. Por tanto, creo que involucrar a la comunidad más que también un ejercicio ético, es un ejercicio humano que tenemos que encarnar, ¿no? Anteponiendo nuestro compromiso, nuestra excelencia, nuestra ética, nuestra responsabilidad con un otro. Yo creo que sí se puede y hay universidades que sí lo han tomado en consideración y, y bueno, han marcado esa diferencia, pero de todas maneras creo que, como por ahí también han dicho, ¿no? El sistema nos atrapa y bueno, es bastante difícil también buscar esos surcos para eh, hacer otro tipo de acciones, ¿no? Pero yo creo que sí se Muy puede. bien, De todas perfectamente de maneras, el acuerdo. Creo que aprendizaje de todo el mundo servicio está es de uno de acuerdo ellos, es una contigo. respuesta, pero aún Manuel, estamos en a pañales. tu pregunta, si se puede aplicar a todas las carreras, sí se puede aplicar a todas las carreras. Obviamente no en todos los cursos. El aprendizaje servicio no tiene, primero hay que trabajar con los profesores que son voluntarios, ¿no? Como Carolina, no con los profesores que no quieren.
porque perdemos nuestro tiempo. Uh, y más bien, bueno, hay que formar, pero es importantísimo de ver que cualquier carrera puede dar lugar a, en ciertos cursos, en ciertos momentos, actividades que enseñan en, con y para la comunidad, ¿no? Incluso el matemático puede poner su pericia al servicio de construir estadísticas para justamente ver cómo los comuneros en una determinada situación responden ante un problema, qué sé yo. El curso de filosofía puede dar lugar, obviamente, a aprendizaje-servicio, ¿no? Entonces estoy tomando las profesiones aparentemente más intelectuales, teóricas y alejadas de la realidad. Ninguna actividad humana está alejada de la realidad, ¿no? Solamente nosotros los actores nos autoilusionamos sobre nuestro alejamiento de la realidad. Por ejemplo, esta sesión tan interesante que estamos llevando juntos, miren que hay 54 participantes, más los anfitriones y presentadores, somos 60 personas de muchos países diferentes, veo aquí México, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, etcétera, etcétera, y fíjense que al hacerlo en forma virtual, nos ahorramos todos los gastos de CO2 que hubiera significado reunirnos en un congreso presencial, ¿no? Y hacer las cosas de tal modo que el cambio climático hubiera sido resultado de nuestra conversación. Desde luego, ven que esta actividad aparentemente meramente académica, donde es puro bla bla bla, tiene un lugar en la Pachamama, y la Pachamama en este momento nos está diciendo Añay Sohoyukumanta Pacha, nos está agradeciendo por lo que logramos formarnos, ¿no? Sin dañarle a ella, ¿no? Entonces, les invito a mirar esas tres dimensiones de la ética en cada una de sus acciones, porque ahí está, ¿no? Y bueno, práctica solidaria, sí, lo podemos llamar aprendizaje servicio solidario, salir de las cuatro paredes, como dice Carolina, etcétera, etcétera. Hay un montón de posibilidades de llamar esta metodología de enseñanza, pero es fundamental para asegurar que la realidad va a corresponder a lo ideal, el ser va a estar tal como debe ser, es decir, que no vamos a formar buenos profesionales que sean malas personas, sino al contrario, unir esos dos sentidos de buen profesional y buena persona, buen profesional técnico y buena persona ética, y creo yo que eso sería la conclusión, ¿no? Si te parece, Carolina, de nuestra día de hoy, porque son las 1:30 en Perú, Colombia, Panamá, México, 2:30 en Chile, ¿no? 3:30 en Argentina, creo. Entonces, tenemos que parar aquí, ¿no? Agradeciéndote, agradeciendo a todos sus comentarios. Veo que el chat no para de decir muchas cosas. Perfecto. Obviamente, gracias al HIT de la Universidad del Pacífico, que agradecemos también, vamos a tener la grabación de esta sesión, la podrán volver a ver tranquilamente, y vamos a mandar la el PowerPoint a todos los que han participado, ¿no? Saludo a Costa Rica también. Bien.
Muchas gracias. Ajá, bien. Muchas gracias, François, al equipo de Úrsula, que son de verdad tremendos profesionales, como diría Garnen, son profesionales EC, ¿no? Excelentes, comprometidos, muy éticos, así que muchas gracias a los participantes de hoy, que creo que hemos creado una micro o macro también, ¿no? Momento de unión, de compartir conocimientos, sentimientos, no sentimientos, emociones. Y bueno, muchísimas gracias. Los esperamos el día viernes a continuar esta cátedra que sin duda plantea más preguntas que respuestas. Y para cerrar solamente una breve cita a propósito también de lo que ustedes mismos han ido comentando en el chat. ¿Están las ciencias sociales, en particular la economía, las ciencias políticas y la ciencia de la educación, fundadas en una adecuada comprensión de la naturaleza del proceso de aprendizaje humano, de lo que determina la diversidad de las conductas humanas? Y si no lo están, ¿podrían llegar a estarlo? Es decir, ¿podría el ser humano desarrollar una teoría capaz de dar cuenta de los procesos que generan su propia conducta, incluida la propia, ¿no? Justamente para generar autoconciencia? Todas y todos Gracias estamos y a tenemos que ti, trabajar para Carolina. aquello. Así que Saludos muchísimas a gracias. todos. Nada terminado aún. Nos Nos vemos vemos el efectivamente viernes. el viernes. Y no dejen, como Unión Úrsula ha puesto, de suscribir al canal YouTube de Úrsula, donde va a estar Bien. esta sesión de ERIS como todas las demás. Chao, chao.